Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a revisar algunos casos particulares de interés que pueden ocurrir cuando estemos resolviendo un problema de flujo en redes a mínimo costo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3, flujo en redes a mínimo costo. Clase 3, video 1, casos de interés. Así como una instancia del problema en flujo en redes a mínimo costo podría ser infactible, existen otras situaciones especiales que podrían darse y que es conveniente estudiar en detalle. A continuación, estudiaremos algunos casos particulares de interés. Comenzaremos en cada caso resolviendo un ejemplo para luego ver qué podemos concluir. El primer caso se llama... Partamos por resolver un ejemplo. Tomemos esta situación que está acá, con el árbol inicial que se entrega, y en primer lugar calculemos los flujos sobre los arcos, que son los siguientes. Con esto podemos además evaluar la función objetivo, cosa que no hemos hecho en los ejemplos anteriores, pero que siempre es una buena costumbre también llevar registro de la función objetivo y ver su evolución y ver cómo va cuadrando con el efecto de los costos reducidos que hemos ido aplicando. Esto nos ayuda a tener una especie de chequeo de no haber cometido ningún error en el camino. Pero bueno, tenemos esta solución y ahora vamos a ver si es que es óptima o no y si es que tiene costos reducidos negativos que nos puedan ayudar a mejorarla. Entonces, fijamos uno de los potenciales en 0, calculamos el resto de los potenciales siguiendo los arcos de la solución básica como ustedes ya saben hacer, evaluamos los costos reducidos que nos quedan, encontramos inmediatamente en verdad que en el arco 2,4 tenemos un costo reducido negativo, por lo tanto, ese es el arco que queremos hacer ingresar a la base. Aumentamos su flujo en delta, calculamos el efecto en el resto de los arcos y nos damos cuenta de que delta queda limitado por este valor de 2 y que de hecho existen dos arcos que están empatados en ese sentido. Y esa es la primera señal de que algo especial va a ocurrir acá. Existe este empate, por lo tanto, podemos elegir cualquiera de estas dos variables para salir de la base. En este caso vamos a eliminar a 2,1, vamos a sacar a 2,1 de la base. Sacamos a 2,1 de la base, actualizamos los flujos y nos quedan los siguientes. Y acá nos damos cuenta de que hay una variable básica que vale 0. Y eso, en jerga de optimización, es lo que se conoce como una variable degenerada. Evaluemos entonces ahora los costos reducidos de esta nueva solución. Fijamos un potencial en 0, calculamos el resto de los potenciales y empezamos a calcular los costos reducidos del resto de los arcos. Nos damos cuenta de que el costo reducido del arco 1,4 es menos 3, por lo tanto vamos a hacer que esa variable entre ahora a la base. ¿Qué variable sale? Bueno, tratamos de agregar esta variable, este arco, le ponemos un flujo de delta y corregimos los flujos del resto del ciclo que se cierra. En ese se resta delta, en este se resta delta. Y tenemos esta situación donde le queremos restar delta a uno que ya vale 0. Por lo tanto, va a salir esta variable de acá, pero con un delta igual a 0. Es decir, estamos todavía en el mismo vértice, en la misma solución factible, pero la vamos a expresar solamente con una base distinta. Noten que esto no va a tener un efecto además en la función objetivo. Vamos a estar todavía efectivamente en la misma solución con el mismo costo. Entonces, aumentamos este delta en 0, entre comillas, y este de acá, su flujo va a disminuir en 0, pero esta variable va a dejar de ser básica y esta variable va a comenzar a ser básica. Entonces, llegamos a una nueva solución básica que representa el mismo vértice anterior, que representa en el fondo la misma solución. Es una nueva base para la misma solución y tenemos todavía el mismo valor en la función objetivo. Ahora, con esta nueva solución básica, volvemos a calcular los costos reducidos para ver qué es lo que pasa. Fijamos uno en 0, hacemos el procedimiento de siempre y evaluamos los costos reducidos de los arcos no básicos. Y nos dan, en este caso, que son todos positivos. Por lo tanto, podemos concluir que esta solución es efectivamente óptima. Fue necesario probar dos bases distintas dentro del mismo vértice, la misma solución, para poder concluir que esta solución era óptima. Y en este caso, lo que sucedió fue que probamos estos
estas distintas bases y llegamos a la conclusión de que era óptima, pero también puede pasar que al probar estas distintas bases en algún momento lleguemos a una nueva base que nos muestre que sí se puede salir de esta solución y que sí se podía seguir mejorando. Entonces pueden pasar las dos cosas. Queda como ejercicio propuesto para ustedes tratar de construir un ejemplo, ojalá pequeñito, ojalá sencillo, donde ocurra este segundo caso, donde tengamos que iterar y cambiar de base en un vértice del problema para poder seguir avanzando. Cabe notar además que a pesar de que la solución era la misma, los potenciales sí iban cambiando. Esto implica que si el óptimo es degenerado, el problema dual va a poseer soluciones múltiples, incluso fijando arbitrariamente un valor. ¿Sí? Porque ya de por sí, por definición, había un grado de libertad y de definición, pero esto le agrega más libertad todavía. Revisemos algunos conceptos relacionados con la degeneración. ¿Sí? Una solución entonces es degenerada si es que posee variables básicas que valen 0. Una solución degenerada implica que existe más de una base asociada a un vértice en particular del dominio. ¿Sí? Existen distintas bases que nosotros podemos definir que representan a la misma solución. Esto puede llevar a iterar varias veces dentro de un mismo vértice del dominio sin ver una mejora en la función objetivo. Simplemente estamos expresando la misma solución con distintas bases y eventualmente algunas de estas bases nos va a poder hacer concluir o que la solución actual efectivamente era óptima o que no es óptima y que podemos movernos a una mejor. Entonces, en estos casos tenemos que iterar hasta escapar del vértice degenerado o hasta probar su optimalidad. Y hay instancias particulares donde el algoritmo podría quedarse atrapado en un nodo con un proceso que se conoce como ciclaje, que nos movemos de una base a otra, y eventualmente podemos volver a una de las bases revisadas y quedarnos atrapados en este ciclo. Pero esto se puede evitar siguiendo algunas reglas no muy complejas de pivoteo que nos ayudan a elegir, cuando tenemos multiplicidad de bases, nos ayudan a elegir a cuál nos movemos para evitar quedarnos pegados. Hay una regla que se conoce como la regla de Bland y que se basa en una idea de respetar la numeración de los índices de nuestras variables, seguir un criterio arbitrario que está fijado en base a ello y que nos evita entonces caer en estos ciclos. Pero esto escapa un poco a lo que estamos cubriendo en este curso. Veamos un segundo caso que lo llamé como el caso del vale otro, que es cuando tenemos soluciones múltiples en nuestro problema. Entonces, tomemos esta instancia de acá y les voy a dejar a ustedes la tarea de resolver esta instancia y ver a lo que se llega y tratar de pensar qué es lo que ocurre. Entonces vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial. Miles de vale otro. Volvemos entonces, veamos la solución que nos lleva a aplicar el algoritmo simplex de redes sobre esta instancia. Calculamos los flujos, calculamos los potenciales, calculamos los costos reducidos, que a ustedes invitados a revisar esta solución si es que no la hicieron por su cuenta, y notamos que hay un costo reducido que vale 0. ¿Sí? Pero antes que eso notamos que nuestra solución actual es óptima, porque no hay ningún costo reducido negativo, lo que implica que no hay ninguna mejora que hacer sobre la solución actual. Entonces, esta solución actual es óptima, pero como hicimos notar, hay un costo reducido 0. ¿Y qué implica un costo reducido 0? Implica que si nosotros hacemos entrar esa variable a la base, no vamos a mejorar la solución objetivo, pero tampoco la vamos a empeorar. Entonces es una señal de que podemos estar en presencia de múltiples soluciones óptimas. Tratemos de agregar 3, 1 a la base. Tratemos de agregar este arco a la base. ¿Qué es lo que va a pasar? Recalculamos los flujos, calculamos los potenciales, y nos dan estos costos reducidos y acá llegamos, obviamente, a la misma función objetivo, a una nueva solución óptima y que también tiene un costo reducido que vale 0, pero este costo reducido que vale 0 en el fondo nos lleva de vuelta a la solución de la que acabábamos de escapar. Entonces, notamos acá que tenemos un espacio donde nos podemos mover y encontrar soluciones óptimas, equivalentes del problema. Pero noten que son soluciones distintas, tienen el mismo valor en la función objetivo, pero representan flujos distintos sobre la red. Cuando tenemos soluciones múltiples, lo que sucede en el fondo es lo siguiente. Tenemos un árbol básico que lo vamos a llamar B sub 0.
Entonces, ¿qué pasa si existe algún arco fuera del árbol de la base que tiene un costo reducido de 0? Significa que lo podemos incorporar a la base y podemos encontrar otro árbol óptimo distinto con la misma función objetivo. No solo esto, sino que además este nuevo árbol al que nos podemos mover implica que nosotros podemos combinar linealmente estos dos árboles, hacer la combinación convexa que está definida acá, y todos estos puntos entre medio van a poseer el mismo costo mínimo. Esto es una demostración sencilla que se las dejo propuesta, la pueden poner en el foro para ganarse un par de puntitos. Cabe notar también que podría pasar que exista un arco fuera de la base con costo reducido 0 y que la solución sea, a pesar de todo, única. ¿Sí? Que nosotros digamos, tenemos un costo reducido que nos invita a movernos para allá, que sabemos que no debería afectar a la solución, pero a pesar de eso que nosotros podemos concluir que igual hay una pura solución óptima. Esto va a suceder cuando al intentar movernos en esta dirección, nuestro paso quede acotado y nos valga 0. Es posible que además de multiplicidad de soluciones o además de tener este costo reducido 0 que nos hace intuir que existen más soluciones, al tratar de movernos en ese sentido nos demos cuenta de que nuestra solución era degenerada y que no nos permitía movernos en ese sentido y que teníamos otra forma, otra base para expresar simplemente la misma solución. En general, además, puede suceder que haya K costos reducidos no básicos que sean nulos. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo que dimos estábamos parados en un vértice de nuestro poliedro, de nuestro espacio factible, y encontrábamos que nos podíamos mover en una dirección hacia un nuevo vértice que era equivalente. Entonces toda esa combinación convexa, todo ese espacio que se formaba entre ellos dos, correspondía a soluciones óptimas. Pero también nosotros podríamos tener que una cara completa de nuestro poliedro factible sea óptimo. Y una cara me refiero en el sentido n-dimensional de la palabra. Entonces, si tenemos K costos reducidos no básicos que son nulos, con bases óptimas asociadas, cada uno representa un árbol distinto B sub K, tenemos que todas las combinaciones convexas de estos árboles, que son los vértices de la cara, también son óptimas. Es decir, si tenemos varios vértices que tienen la misma solución, nosotros sabemos que toda la cara comprendida en ellos, todo ese espacio, también contiene soluciones óptimas. El tercer caso que vamos a discutir en este video corresponde a algo que bauticé como demasiado bueno para ser verdad, como una impresora de plata. Sabemos que eso no puede ser verdad, que algo de trampa tiene que haber esto, que este plan tiene una falla, ¿cierto? Miremos esta instancia que está acá. Tenemos definida acá la instancia y acá tenemos definido un flujo inicial factible. ¿Sí? Las dos unidades de acá, se va una para acá y son atraídas por estos dos nodos de acá. Calculamos los potenciales. 0, este de acá va a ser menos 2 y este de acá va a ser menos 2 más 1 menos 1. Noten que este arco bidireccional se puede escribir como dos arcos separados, es lo mismo. Bien, tenemos esto. Entonces, calculamos ahora los costos reducidos. El costo reducido de ese arco de ahí nos va a dar negativo, así que lo incorporamos. Queremos subir en delta y ahora hacemos esta revisión del efecto de subir delta de acá. Subir delta acá nos obliga a bajar delta allá, nos obliga a subir delta acá, lo que nos limita entonces el valor de delta a 1. Construimos la nueva solución que nos queda de eliminar este arco de la base y agregar este arco a la base, que también es factible en esta figura que hay acá. Y repetimos el proceso, calculamos los potenciales y calculamos ahora los costos reducidos, resultantes. En ese sentido de allá nos queda menos 1, por lo tanto a ese arco le vamos a subir en delta. Y nos damos cuenta que si le queremos subir delta a este arco de acá, vamos a tener que sumar delta acá y sumar delta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo acotamos delta? Significa que podemos aumentar delta en la cantidad que queramos. Podemos tener este efecto beneficioso de menos 1 en cantidad infinita. Es como esta máquina de imprimir plata, ¿cierto? Significa que podemos ahorrar cuanto queramos. Esto implica que podemos dar acá un paso infinito y que nuestra función objetivo simplemente no está acotada, es menos infinito. Esto es un problema no acotado. ¿Cuándo va a suceder que un problema es no acotado? ¿Qué particularidad tiene que tener nuestra red original? ¿Sí? Si ustedes miran con detalle esta red, se van a dar cuenta de que tiene una característica especial que hace que quede no acotada.
esta característica especial es la presencia de un ciclo dirigido con costo total negativo. Fíjense que en esta red de acá yo puedo ir de 2 a 1 con un costo de 1, de 1 a 3 con un costo de 2, lo que acumula 3, y después puedo ir de 3 a 1 con un menos 4, por lo tanto 3 menos 4 menos 1. Yo puedo estar parado en este nodo de acá, salir a dar una vuelta, salir a dar un paseo y volver con un beneficio. Por lo tanto, eso implica que la solución óptima de este problema puede hacer circular sobre este ciclo que está acá una cantidad infinita de flujo y obtener una cantidad infinita de beneficio asociado. Entonces esta situación genera esta oportunidad de beneficio ilimitado. Normalmente esto va a significar que tenemos un problema mal planteado en realidad. Por eso digo que es demasiado bueno para ser verdad. Si ustedes plantean un problema y les da que no es acotado, significa que en algún lugar están dejando de considerar alguna característica importante del problema. Probablemente lo que está pasando acá es que en algún lugar había cotas máximas que estamos ignorando y que deberíamos haberlas incorporado en la definición del problema. En resumen, los tres casos que hemos visto en este ratito son degeneración, que sucede cuando una solución básica posee arcos de flujo nulo. Y esto equivale a decir que existen múltiples bases asociadas al mismo vértice del dominio, a la misma asignación de flujo, en resumen, ¿sí? Podemos definirla con distintos árboles. Estos árboles siempre van a tener alguna variable que vale 0, pero todos estos árboles básicos nos representan la misma solución en el fondo, los mismos flujos. El otro caso eran las soluciones múltiples y que pueden ocurrir cuando existen costos reducidos nulos en los arcos no básicos de la solución óptima. Y eso significa que hay una invitación a movernos hacia otra solución que debería tener el mismo costo, pero con la salvedad de que no siempre está garantizado de que ese movimiento sea posible, porque además podríamos estar parados en un vértice de una solución degenerada. Y el tercer caso corresponde a los problemas no acotados y que van a ocurrir cuando existan ciclos negativos en nuestra solución. Ciclos negativos entendido como ciclos que si sumamos todos los costos nos dan un total negativo y que nos invitan a tratar de hacer que el flujo circule en cantidad infinita por él, llevando nuestra solución, nuestra función objetivo a menos infinito. Veamos ahora, para cerrar este video, un caso extra que se conoce como el problema de la integralidad. Integralidad no en el sentido de pan integral, obviamente, sino que en el sentido de variables que tienen que tomar valores enteros. En ocasiones, un problema de flujo en redes puede poseer la restricción adicional que exige que los flujos resultantes sean enteros, ¿sí? Cuando lo que tenemos que fluye son personas, vehículos o cosas por el estilo, nosotros en general vamos a querer que las soluciones sean enteras. Pero hasta ahora no lo hemos discutido, no nos ha llamado la atención, pero se ha dado que todas nuestras soluciones siempre han satisfecho esta propiedad, siempre han resultado ser enteras. ¿Es esto casualidad? Obviamente no. Todo poliedro definido por restricciones lineales en las que el lado derecho de esta restricción a x igual b, es decir, el vector b, posee solo valores enteros, y donde la matriz de parámetros del lado izquierdo es totalmente modular, es decir, la matriz A es totalmente unimodular, entonces sus vértices se van a ubicar en puntos enteros del espacio vectorial. Pero ¿qué es una matriz totalmente unimodular? Necesitamos saber lo que es esto. Y se define como matriz unimodular a toda matriz cuadrada compuesta por elementos enteros cuyo determinante es 1 o menos 1. Y una matriz totalmente unimodular, que es la que nos interesa para esto, es una matriz donde todas las submatrices cuadradas que podríamos pescar y que no sean singulares, es decir, que no sean de un puro elemento, van a ser unimodulares. Esto implica que una matriz totalmente unimodular solamente puede contener valores que sean unos, ceros o menos unos. Y la propiedad interesante, o la propiedad clave detrás del PFMC, es que la matriz A, por construcción, siempre va a ser totalmente unimodular. Esto está basado en un teorema. Existe un teorema que dice que una matriz cuyas columnas poseen solo dos elementos distintos de cero, que uno de ellos es un 1 y uno de ellos es un menos 1, va a ser totalmente unimodular, lo que nos permite concluir que si nuestro problema posee este vector de valores b enteros, y ya sabemos que la matriz unimodular
que la matriz A va a ser unimodular, nos permite concluir que todos estos vértices van a estar en puntos enteros, por lo tanto solo nos falta revisar que las cotas de nuestro problema, que los U y los L también sean enteros para poder estar 100% seguros de que nuestra solución va a ser entera. Entonces no necesitamos imponer la integralidad en un problema de flujo en redes a mínimo costo si es que tenemos vector B entero, vector U entero y vector L entero. Veamos un ejemplo de una aplicación o de una consecuencia que puede tener esto. Miremos el problema de asignación en su versión más básica. Este es un problema donde tú tienes P trabajos y N personas, ¿sí? Hay menos trabajos que personas. Lo que quieres hacer es asignar estos trabajos a las distintas personas de la manera que resulte más conveniente. Tenemos que ejecutar todos estos trabajos y además tenemos una restricción donde decimos que no se le puede entregar más de un trabajo a la misma persona. Además, cada combinación trabajo-persona tiene un costo particular, entonces tenemos que ver cuál es la combinación que nos minimiza los costos totales. Esto de acá no es necesariamente, tal como lo estamos describiendo, un problema de flujo. De hecho, es un problema de programación entera. Tenemos una función objetivo que nos indica que tenemos que minimizar la suma de los costos de las asignaciones escogidas. Tenemos una restricción por cada trabajo que obliga que cada trabajo sea asignado a una persona en particular. Tenemos una restricción asociada a cada persona que nos dice que cada persona puede hacer a lo más un solo trabajo. Y tenemos esta restricción que nos dice que nuestras variables no solo son enteras, sino que además son binarias en este caso, ¿sí? Entonces esto de acá, tal como está planteado, no es un problema de flujo, es un problema de programación entera que no tiene por qué ser fácil, que nos obligaría a ocupar las técnicas que ustedes también me imagino que conocen como branch and bound o branch and cut, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos transformarlo en un problema de flujo. ¿Cómo? Primero, tenemos que balancear. ¿Por qué? Porque el número de trabajos no es el número de personas. Entonces, para que haya un flujo desde los trabajos hacia las personas, vamos a agregar n-p trabajos ficticios, ¿sí? Teníamos P trabajos y para completar la cantidad de personas vamos a agregar n-p trabajos ficticios que lo que representan es un trabajo falso, es decir, trabajos que representan que esa persona quedó ociosa, que esa persona no tenía uno de los trabajos originales. Vamos a definir que el costo de dejar a una persona ociosa es 0 y con eso podemos ahora escribir el problema de esta manera. Ahora la restricción de desigualdad de antes pasa a ser una restricción de igualdad y esto de acá ya se empieza a parecer a un problema de flujo. De hecho, lo podemos graficar de esta manera para que quede perfectamente claro que esto es efectivamente un problema de flujo. Podemos generar en el lado izquierdo una cantidad de nodos de oferta que contienen los P nodos de tareas y los N-P nodos de ocio. En cada uno de estos nodos ingresa un flujo de 1, cosa de que sea obligación asignárselos a alguien. Y acá tenemos los nodos de personas, que son las demandas, y cada persona tiene que recibir uno de los trabajos, que pueden provenir de las tareas obligatorias o de los slots de ocio que inventamos. Y, naturalmente, los costos de las tareas se indican en el arco. Si yo asigno la tarea 1 a la persona 1, pago un costo de C11. Y los costos de las tareas de ocio, auxiliares, son todos de 0. Entonces todo de acá es un problema de flujo en redes a mínimo costo, donde además tenemos esta restricción donde queremos que todas las variables X, todos los flujos tengan que valer o 1 o 0. Lo bonito es que como esto es un problema de flujo en redes a mínimo costo, sabemos que su matriz A de coeficientes es totalmente unimodular. Sabemos en este momento que el vector B tiene puros números enteros, de hecho son puros unos y menos unos, así que son puros números enteros, y no hemos impuesto en ningún lugar que haya un flujo mínimo o un flujo máximo, porque va a estar simplemente dado por el hecho de que cada una de estas variables proviene de uno de estos nodos donde se genera solo uno y llega a un nodo donde se atrae solo uno, por lo tanto solo pueden valer entre 0 y 1. Entonces cumple todas las condiciones que habíamos dicho recién para que podamos expresarlo como un problema de flujo en red a mínimo costo y que tenga garantía de integralidad incluso si no la imponemos explícitamente. Es un problema entero, pero la matriz de restricciones es totalmente unimodular
Y las restricciones implican además la cota superior. Las restricciones de conservación en los nodos de generación y de atracción. Entonces, la restricción de que x es binaria, que vale 0 o 1, se puede simplemente reemplazar por la restricción de que x va entre 0 y 1, y en realidad ni siquiera es necesario imponerla porque esta parte está ya contenida en la definición del problema. Podríamos incluirla y no cambia en todo caso la solución que estamos planteando. Esto entonces colapsa a un problema de flujo en redes a mínimo costo que no es acotado, y podemos sacar una moraleja de acá, que es que si el problema de programación entera puede ser convertido en un PFMC con restricciones de integralidad, podemos, si es que los b y las cotas también son enteros, relajar estas restricciones de integralidad y resolverlo directamente como un PFMC aprovechando esta garantía de integralidad que nos entrega. Con eso termina este video y los invito ahora a ver el video siguiente donde veremos la segunda mitad de la clase de hoy. Así que nos vemos en un ratito. ¡Chao!